hoy vengo a hablarles de la mal llamada paradoja de la tolerancia de Popper que llevan usando sin pudor desde coordenadas muy específicas para justificar la intolerancia, censura y estas cosas posmodernas de ahora desde hace no sé ni cuánto tiempo. Pero el caso es que no he podido evitar lanzarme de cabeza a esto porque la están justificando tan mal y de manera tan pobre intelectualmente, mirándose tan poco el ojo propio y solo el ojo ajeno, evitando todas las bases que Popper estableció para que ésta se llevara a cabo, que se están convirtiendo en los mismos intolerantes a los que criticaba Popper y en los mismos a los que ellos critican. Pues bien, la citada paradoja de la tolerancia de la que hablo es una cita del célebre escritor Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde pues él mismo llega a la conclusión de que no se puede ser tolerante con los intolerantes o se pondría en riesgo la misma tolerancia con muchísimos más matices y no rebuznándolo como hacen estos, porque ¿para qué vamos a usar conexiones sinápticas, no? Y claro, esto, rebuznándolo como un burro, sin ningún tipo de matiz, te lo están diciendo personas que no se han leído el libro donde se cita de casi 900 páginas, porque tiene bastantes notas, por cierto, sino que en su lugar se han visto una imagen que pareciera hecha con Paint, tipo de letra Comic Sans, y que parece una viñeta del Jueves sin miembros deformados. Y bueno, pues el caso, cuando esto sucedió, pues yo no lo conocía, era como algo nuevo para mí, y pues viendo que había mucha controversia, pues me dije, oye, no voy a ser subnormal, esto me interesa, me voy a leer el libro, en vez de sesgarme de un sitio o de otro, me lo leo y así puedo hablar con propiedad. Y bueno, el caso, me lo leí, el libro es muy bueno, sí que es cierto que puede hacerse pesado en ciertas partes, así que recomiendo que lo dosifiquéis día a día. Y si lo hacéis, ¡buah! Es maravilloso. Yo me he declarado fan de Popper. Metí unas hostias, pero unas hostias basadísimo. Consiguió que yo le perdiera todo el respeto que le tenía a Platón. Y con respecto a Marx, que yo he sido marxista, he sido antimarxista, pues consiguió que hiciera las paces con él y creo que en este vídeo que hice fui bastante benevolente y objetivo respecto a él, a pesar de que previamente mi opinión no era precisamente buena, y creo que fue gracias a él. Pues bien, para entender esta paradoja es necesario entender el libro en su contexto. Pues bien, esta se desarrolla dentro del libro La sociedad abierta y sus enemigos, la cual es una cruzada de Popper contra el historicismo y el irracionalismo, abarcando desde Platón y Aristóteles hasta Hegel y sus posteriores sucesores, donde abarca los problemas de la democracia, la sociedad cerrada, la libertad y la tolerancia, que es donde nos centraremos. Pues bien, para comenzar siendo directísimo ya en la introducción, donde nos habla que el historicismo es la filosofía histórica del racismo fascista junto con la filosofía marxista, donde se nos habla de una raza o clase elegida que tiene todos sus problemas debidos a un enemigo externo, la cual además es heredera de la Tierra en base a la superioridad biológica de la raza o por la inevitable supremacía en la guerra de clases por el proletariado. Ya fuera de la introducción, para introducirnos a Platón, Popper hace un pequeño inciso con Heráclito, el cual tenía una visión bastante pesimista de la sociedad, la cual consideraba que una vez que se llegaba a su época de oro o dorada, estaba condenada a degenerar cada vez a peor. Y a ver, razón podía tener en cierto grado, ya que fue contemporáneo de Sócrates y digamos que los acontecimientos sociales no fueron demasiado amables por aquella época, aunque eso le valiera a Platón como excusa para agarrarse cual garrapata y manipular e impulsar una ideología totalitaria y racista, donde Platón consideraba que todo cambio era sinónimo de degeneración y corrupción y que era mejor mantenerse prácticamente igual sin apenas ningún cambio, como el Estado espartano, y no como la decrépita Atenas, donde cada persona debía de realizar lo que mejor se le diera
y con planes educacionales cerrados y donde era extremadamente difícil cambiar de clase social. Notamos cosas, ¿verdad? Para Platón, el hombre ordinario alcanzaba la felicidad a la que estaba predispuesto por su naturaleza y no había posibilidad de queja, ya que el Estado se hallaba cimentado sobre unas ideas de bien absoluto y justicia divina, es una errata, justicia absoluta. Estoy traviesillo hoy. Y no os equivoquéis, esta visión antiigualitaria y totalitaria era una novedad en su época, donde para ganarse el apoyo popular intentó equiparar su estado totalitario con la verdadera justicia, algo que normalmente la gente comparaba justicia con igualdad, aunque su estado, analizado profundamente, era pura desigualdad. ¿Y cómo alguien tan íntegro como Platón pudo llevar a semejante confusión a los demás? Simple, quería propaganda fácil y sin confrontación para su estado totalitario, abogar con cara de ovejita por la justicia a la que tanto y tan fervientemente defendían los atenienses, para así sembrar la duda en la sociedad. Y lo consiguió, pues congraciarse con los humanistas para paralizar temporalmente a los igualitaristas era un objetivo plausible para un totalitario. El igualitarismo era su enemigo a vencer y quería destruirlo. Él creía fervientemente que era un gran mal, pero no fue honesto en su ataque. Le faltaron huevos para ir de cara, pues conocía y temía la atracción que éste despertaba en la sociedad, así que decidió usar sus propias armas en su contra. Para Platón lo importante era la colectividad, pues en su libro La República, la injusticia era todo aquello que podía perjudicar al Estado y solo podía ser sufrido por la colectividad, siendo además el derecho todo aquello que brinda poder y estabilidad al Estado, pues colocando con justicia los derechos individuales en un plano inferior de valores, argumento cuyo único mérito es parecerse demasiado a la definición totalitaria moderna de es justo todo aquello que es útil para el poderío de mi Estado, clase, raza, partido o nación. Pasando a ser el filósofo rey del cual se habla en este libro, una especie de rey sacerdote tribal, donde en el programa de Platón el racismo eugenésico jugaría un papel fundamental, donde habría un rey criador al cual se le aplicarían los métodos de cría selectiva de animales que se aplicaría también a los humanos, debiendo observar y verificar la pureza de la raza constantemente o la naturaleza del Estado se vería amenazada. Creo que estoy teniendo flashback de Nuremberg en pleno siglo V a.C., cuyo filósofo rey fue hecho a imagen y semejanza del mismo Platón, pues puso una serie de requisitos muy específicos donde en esa época no encajaban con nadie, casi nadie más aparte de él, donde dicho también muy satíricamente por Popper, su libro era como decir: aquí estoy yo, Platón, el que sabe cómo gobernar, venid a suplicarme que os gobierne y me lo pensaré. ¿Qué diferencia entre esta soberbia de Platón y la humanidad y humildad de su maestro Sócrates, que se pasó la vida advirtiendo sobre el peligro de deslumbrarte por tus propias facultades y no ver más allá, ya que el verdadero Sócrates, individualista y humanista, amante de la libertad, se encargó de poner al descubierto frecuentemente los trapos sucios y la charlatanería de diversos jefes democráticos, así como de oponerse a cualquier tipo de tiranía, como la de los 30 tiranos contra la cual luchó fervientemente. Tiranía que también se ha dicho por la cual Platón sentía una cercana simpatía. Y es más que curioso y relevante el contraste entre el estado ideal platónico y que 9 de sus allegados, discípulos o familiares se acabaran convirtiendo en tiranos despiadados con el tiempo, poniendo de manifiesto los problemas e incapacidades que tiene un ser humano ante la posibilidad de corrupción del poder, ya que todo tipo de poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta, siendo Popper un grandísimo defensor del método científico en contraposición al estado ideal platónico, donde para él solamente se podría llegar a un sistema mejor
fruto de la prueba y error, de haber cometido incontables errores en el camino, para así con el paso del tiempo progresivamente conseguir mejorar, y no que cuando se comete un error se haga un borrón y cuenta nueva y se quite todo lo que se ha conseguido para volver a empezar. Donde pues aun teniendo buenas intenciones de traer el cielo a la tierra, cosa de la cual Popper en el caso de Platón recelaba bastante, la mayoría de las veces solo se conseguiría hacer un infierno, ese infierno que solo el hombre es capaz de preparar para sus semejantes. Posteriormente, Popper se encarga de definir y encarar a la sociedad cerrada, siendo definida como aquella sociedad mágica, tribal, colectivista, donde apenas se toman decisiones y responsabilidades personales y que además se niega a relacionarse con ningún otro tipo de sociedad para así justificar sus propias instituciones, ya que toda la tendencia de toda tiranía es justificarse frente a su población como la salvadora del pueblo frente a sus enemigos, lo cual le llevará a crear nuevos enemigos tras la derrota de los originales. Y bien, ya habiendo hecho énfasis en la sociedad cerrada, comencemos con Aristóteles. Pues bien, aunque los pecados de Aristóteles son menores a los de su maestro, no son ni mucho menos inferiores en importancia, habiendo apoyado y sistematizado la teoría platónica de la esclavitud. Algunos hombres son libres por naturaleza y otros esclavos, y para estos últimos la esclavitud es tan oportuna como justa. Un hombre que por naturaleza no se pertenece a sí mismo sino a otro es, por naturaleza, esclavo. El esclavo se halla enteramente desprovisto de toda facultad de raciocinio, en tanto que las mujeres libres la tienen apenas en muy escaso grado. Esto es cosa de Aristóteles, no me metáis en follones, precisamente por el machismo de este prefería a Platón. Siendo gran parte de nuestro conocimiento del movimiento ateniense contra la esclavitud debido a las críticas y denuncias que este mismo realizaba contra ellos, no siendo ni mucho menos meros casos excepcionales, lo único que al arguir Aristóteles y cargar contra dicho movimiento acabó conservándolos en el tiempo, probablemente en contra de su propia voluntad. Y aunque Aristóteles era algo más abierto de mente en algunos aspectos que su maestro, al reducir el racismo de la teoría platónica, o al considerar que no todo cambio tenía por qué ser malo, también llegó a acusar al sobrino y discípulo Euscipo de ir como demasiado lejos al afirmar la posibilidad evolutiva biológica hacia formas superiores, que el ser humano pudiera cambiar hacia algo mucho mejor. Al parecer, Aristóteles se oponía a las teorías evolutivas de su tiempo, siendo además el fundamentalista del peligroso historicismo de Hegel mediante la argumentación de Aristóteles de que todo individuo estaba predispuesto a ser algo y no más que ese algo por naturaleza y contra la cual era inútil luchar, estableciendo además como algo natural la relación entre siervo y esclavo, argumento relación que luego utilizaría Hegel en su análisis de la Guerra de las Naciones para establecer que todo individuo debía reivindicar, luchar por su personalidad, y aquellos que carecieran de las aptitudes, de la valentía o de las capacidades generales para conservar su autoindependencia deberían ser reducidos a la servidumbre, comparándolo así con las naciones y su forma de justificar la guerra como su manera de afirmar sus derechos sobre la escena de la historia y de que es el deber, ya que deben poner a prueba la personalidad de la nación, es el deber del país intentar dominar el mundo, justificando así la guerra de una forma bastarda. Habiendo estado todas estas consecuencias de tan vasto alcance, como el Holocausto, como el Holodomor, como la Primera Guerra Mundial, a la espera durante siglos, ocultas y latentes dentro del esencialismo de Aristóteles. Pero bueno, centrémonos en Hegel. Si hay algo que define la filosofía de Hegel es que es uno de los máximos referentes de la llamada era de la deshonestidad. Una era que no tiene como objetivo la búsqueda de la verdad o el descubrimiento, el profundizaje de la verdad, sino en su lugar un excesivo verbalismo propio de Aristóteles junto con un profundo rechazo hacia la razón,
produciéndose así en este periodo, mediante el uso de Aristóteles, un excesivo verbalismo verborreico, y mediante la rebelión de Platón contra la libertad, una absoluta rebelión contra la misma razón, teniendo una gran influencia Hegel en la educación de su época, basándose en él diversos movimientos sociales tales como el fascismo o tales como el marxismo, basándose los fascistas en él, reemplazando la guerra de naciones por la guerra de razas, y los marxistas reemplazando la de naciones por la de clases. Y a esto pues me podréis decir, bueno, si tuvo tanta influencia, ¿qué pasa con el centro, la gente que no es ni de un extremo ni de otro? El centro, pues no sé, Ciudadanos. Y además Hegel emprendió una cruzada contra un montón de valores que hoy mismo en la sociedad occidental consideraríamos totalmente irrenunciables, tales como en primera instancia emprendió una cruzada contra la igualdad, incluida la igualdad ante la ley, equiparándola con su antónimo, la desigualdad. De hecho, relatándonos Hegel que si no se encuentra en la misma posición de bienes, de edad o de capacidades personales, en realidad la igualdad ante la ley lo que estaría produciendo es una desigualdad, no poniéndose solamente a la igualdad, sino además también a la libertad y a la hermandad de los hombres, equiparando la conciencia individual, sustituyéndola por la fe en el destino, y la hermandad de los hombres por un nacionalismo totalitario, siguiendo además el concepto de Estado platónico, donde todo lo que haría el Estado debería de ser bueno, nada de podría estar mal, debe de ser bueno, justo, inclusive la guerra, si la decreta un Estado, por su posición en la historia, debe de ser como poco moralmente neutral, llegando a afirmar que incluso podría ser moralmente buena, ya que esto podría evitar la degeneración y perversión en la sociedad que provocaría un estado de paz permanente, llegando a compararla por él y sus súbditos como con una especie de mineral precioso. Y pues bien, avancemos respecto a Marx. Con respecto a Marx, previamente, antes de su análisis, destaca su honestidad, su sinceridad y su humanidad reflejada en la lucha contra la explotación infantil que se producía en su época. Y bueno, respecto a Marx, critica severamente lo que denominó la teoría conspirativa de la sociedad, donde una vez desaparecidos los dioses, los homéricos que influyen en el destino de los hombres, se les pasó a reemplazar por una especie de personas siniestras o grupos de personas que se reúnen para conspirar, donde pues las únicas respuestas para no poder, o las únicas causas para no poder crear el paraíso en la tierra son las malvadas intenciones del diablo. Destacando además que no todas las consecuencias de nuestros actos siempre son voluntarias y por ende parece no tener sentido, como que todos los resultados, incluidos los que parecen no venir bien para nadie, han sido planificados y conspirados por una serie de personas que tienen una especie de interés perverso en ello. Como cuando entras al mercado a vender una casa, tu intención es venderla lo más cara posible, pero al entrar al mercado vas a hacer que bajen los precios generales de las casas. Entonces, posteriormente, Popper nos detalla que Marx nunca había creído en el poder político como herramienta, ya que consideraba que siempre el cambio de un degenerado iba a traer a otro degenerado y que por ende el Estado estaba condenado a desaparecer. Lamentablemente sus sucesores no confiaron nunca en la impotencia del poder político, ya que siempre que pudieron se instauraron como del poder político para controlar al poder económico, pero claro, sin nadie que controlara al controlador, y por ende lo que les llevó es a una espiral de degeneración constante, donde pues si no se fortalecen las instituciones y se da excesivo poder estatal, pues se podría perder casi con el 100% la libertad y echar por tierra todo y perdiéndose todo, incluida la planificación. Y la evolución más probable de los antiguos jefes revolucionarios es que retengan el poder político el máximo tiempo posible, explotando el miedo contra los movimientos contrarrevolucionarios como un nuevo opio de los pueblos. Y a diferencia de la intención marxista con su rigor, según Popper, el elemento profético de la filosofía marxista hizo que el credo dominara en la mente de sus seguidores,
desterrando totalmente el juicio frío de la razón y quedando solamente la dialéctica hegeliana que hoy día amenaza a la sociedad abierta. Siendo el autoritarismo y el racionalismo enemigos de pleno derecho, pues lo primero hace totalmente imposible cualquier tipo de argumentación, y el racionalismo es diametralmente opuesto a todo sueño platónico de planificación de alguna razón superior, siendo la razón como la ciencia la que desarrolla la crítica mutua, y la única forma de planificar su desarrollo es fomentar dicha libertad crítica y de pensamiento, poniendo además de manifiesto palabras bastante hirientes para los que usan esta paradoja, lo cual me demuestra o bien que no se lo leyeron lo más mínimo y ni siquiera las partes fundamentales, o bien que se están constantemente autoengañando, diciendo que uno de los mayores peligros, si no el mayor, es tratar de hacer felices a los pueblos intentando imponer nuestros valores morales superiores para que así comprendan que es lo más importante para su felicidad y salvar sus almas, llevándonos así al romanticismo y al utopismo, lo cual muchas veces acaba generando intolerancia, guerras religiosas y salvación mediante la Inquisición. Pues dice que solo en el caso de que pudieran librarse de nosotros en cualquier momento, como en el caso de las amistades, tendría algo de sentido, pero nunca se debería de imponer por medios políticos. Dejándonos bastante en claro, en mi opinión, que se refería a dicha paradoja se refería a una forma de resistencia contra los intolerantes a nivel individual, pero no a nivel político. Ayudad a vuestros enemigos, asistid a los que sufren aun si los odiáis, pero amad solo a vuestros amigos. De hecho, en las mismas notas, esas que no se molestaron en leer, aclara la paradoja de la tolerancia, donde dice que no se deberían de prohibir las ideas intolerantes, sino en su lugar combatirlas con argumentos, y solo se debería considerar su prohibición cuando no respondan a los argumentos e inciten a la violencia contra las personas tolerantes. Pues una persona, un verdadero amante de la razón, aun cuando se crea superior, nunca se mostrará autoritario con otras personas, porque sabe que su propia inteligencia depende de su capacidad de aprender de la crítica ajena, lo cual era la base fundamental de la filosofía socrática, suponiendo el reconocimiento de la tolerancia a aquellos no intolerantes, o sea, no a aquellos que ni siquiera se molestan en argumentar. No se mata cuando se adopta la actitud de escuchar primero los argumentos. Ya os dije que os ibais a ver reflejados. Y a ver, se me ocurren bastantes referentes intolerantes que actúan así, pero creo que no son de la esfera política que os imagináis, inocentones. Porque es que ya por esquivar había hasta citas que como que no pueden estar más alejadas de vuestra manera de actuar. No hagamos daño y demos a la juventud lo que necesita con más urgencia para independizarse de nosotros y elegir por sí misma. Donde el objetivo de cualquier sistema educacional debería de ser ese, y a pesar de su sencillez, está bastante alejado de la realidad hoy por hoy. En su lugar tenemos esos objetivos superiores, románticos y carentes de sentido, tales como el desarrollo de la personalidad y yo qué sé. Y bueno, en base a la opinión de Popper, opinión que por cierto comparto casi en la totalidad, se nos debería enseñar a hacer nuestro trabajo, a sacrificarnos y a no importarnos la alabanza o la ausencia de culpa. Debemos sentirnos justificados por nuestra tarea y no por un extraño sentido dentro de la historia. Bueno, nada, hasta aquí el vídeo. Ha sido un vídeo bastante denso, largo, me ha gustado, sinceramente. Es un proyecto ambicioso y no sé, quería desmentir a todos estos... son magufos, porque es lo que son, están al mismo nivel básicamente, o sea que nada, ha salido de bilis, y bastante guay Popper, os lo recomiendo el libro. La sociedad abierta y sus enemigos, muy guay. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya gustado y hasta luego, nos vemos, o
O no, no lo sé, es incierto el universo. Chao.